Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos algo muy especial para todos ustedes. 25 preguntas de cultura general sobre China. Desde su historia milenaria hasta sus avances tecnológicos, China es un país lleno de sorpresas y curiosidades. ¿Estás listo para poner a prueba tus conocimientos y aprender algo nuevo? Entonces vamos a empezar. Así que comience. ¡Chao! Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de China? Respuesta correcta: Pekín. Pekín, también conocida como Beijing, es una de las ciudades más antiguas y culturalmente ricas del mundo. Es la capital de China y tiene una historia que se remonta a más de 3,000 años. Pekín alberga la Ciudad Prohibida, un complejo palaciego que fue la residencia de los emperadores chinos durante más de 500 años. Construida en el siglo XV durante la dinastía Ming, es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura china. Pregunta número 2. ¿Cuál es la montaña más alta de China? Respuesta correcta: el Monte Everest. ¿Sabías que el Monte Everest es parte de la cordillera del Himalaya y se encuentra en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, China? Su cumbre es el punto más alto de la Tierra. La primera ascensión exitosa al Everest fue lograda el 29 de mayo de 1953 por el neozelandés Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay. Su logro marcó un hito histórico en la exploración de montañas. La altura del Everest no es constante. Los movimientos tectónicos continúan elevando la montaña aproximadamente 4 metros. ¿Cuál es la moneda oficial china? Respuesta correcta: el yuan. ¿Sabías que el yuan fue introducido por el Partido Comunista de China en 1949, poco antes de que se estableciera la República Popular China? La emisión de esta moneda fue parte de los esfuerzos para estabilizar la economía después de la Guerra Civil China. Aunque el yuan no es todavía una moneda de reserva global dominante como el dólar estadounidense o el euro, su uso internacional ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Pregunta número 4. ¿Cuál es la estructura defensiva más famosa de China? Respuesta correcta: la Gran Muralla China. ¿Sabías que de la construcción de la Gran Muralla comenzó en el siglo VII a.C. durante el periodo de los reinos combatientes y continuó hasta el siglo XVII durante la dinastía Ming? Esto significa que su construcción abarcó más de 2,000 años. La Gran Muralla China se extiende por aproximadamente 21,196 kilómetros, 13,171 millas, a través del norte de China. Sin embargo, si se suman todas las secciones construidas a lo largo de diferentes dinastías, su longitud total podría superar los 50,000 kilómetros, 31,000 millas. Pregunta número 5. ¿Qué es el Kung Fu? Respuesta correcta: un arte marcial.
¿Sabías que el Kung Fu tiene una historia que se remonta a más de 4,000 años? Se cree que comenzó como una forma de entrenamiento militar y defensa personal en la antigua China. Existen cientos de estilos de Kung Fu, cada uno con sus propias técnicas, filosofías y enfoques. Algunos de los estilos más conocidos incluyen el Shaolin, Wing Chun, Tai Chi y Bagua Zhang. El Kung Fu incluye una variedad de formas, katas, que son series de movimientos y técnicas preestablecidas. Pregunta número 6. ¿Cuál es el río más largo de China? Respuesta correcta: el río Yangtze. ¿Sabías que del Yangtze se extiende por aproximadamente 6,300 kilómetros, 3,917 millas, desde su nacimiento en el glaciar Geladaindón en las montañas Tanggula del Tíbet hasta su desembocadura en el mar de China Oriental, cerca de Shanghái? A lo largo de su recorrido, el Yangtze atraviesa una variedad de ecosistemas, desde altos glaciares y montañas hasta vastas llanuras y fértiles deltas. Esta diversidad lo convierte en un hábitat crucial para una amplia gama de flora y fauna. Pregunta número 8. ¿Cuál es la vestimenta tradicional china que se usa en festivales? Respuesta correcta: el Cheongsam. ¿Sabías que el Cheongsam, también conocido como Ipao, es un vestido tradicional chino que es famoso por su elegancia y estilo distintivo? El Cheongsam tiene sus raíces en la dinastía Qing, 1644 a 1912, cuando los manchúes gobernaban China. La prenda original, conocida como Ipao, era una túnica suelta que llevaban tanto hombres como mujeres de la etnia manchú. La versión moderna del Cheongsam que conocemos hoy surgió en Shanghái en los años 1920. Pregunta número 9. ¿En qué año se fundó la República Popular China? Respuesta correcta: en 1949. ¿Sabías que la República Popular China fue proclamada el 1 de octubre de 1949 por Mao Zedong, el líder del Partido Comunista Chino, PCC, en una ceremonia en la plaza de Tiananmen en Beijing? Tras la fundación de la RPC, China se alineó con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sin embargo, las relaciones entre ambos países se deterioraron en la década de 1960, llevando a un distanciamiento ideológico y político. Pregunta número 10. ¿Qué dinastía construyó la mayor parte de la Gran Muralla China? Respuesta correcta: la dinastía Ming. ¿Sabías que la dinastía Ming fue fundada por Zhu Yuanzhang, también conocido como el emperador Hongwu, en 1368 después de derrocar a la dinastía Yuan de los mongoles? Zhu Yuanzhang era un campesino y monje budista antes de convertirse en líder de la rebelión que expulsó a los mongoles. En 1421, el emperador Yong le trasladó la capital de Nanjing a Beijing. Durante su reinado, se construyó la Ciudad Prohibida, un vasto complejo palaciego que sirvió como residencia de los emperadores Min y Qing. Pregunta número 11. ¿Qué río es conocido como el río Amarillo? Respuesta correcta: el río Huanghe.
¿Sabías que el río Amarillo es a menudo llamado la cuna de la civilización china debido a su importancia en el desarrollo de las primeras sociedades agrícolas y urbanas en China? Las primeras dinastías chinas, como las Xia y las Shang, se establecieron a lo largo de sus orillas. Huanghe se extiende por aproximadamente 5,464 kilómetros, 3,395 millas, lo que lo convierte en el segundo río más largo de China después del Yangtze. El río fluye desde el Tíbet hasta el mar de Bohai en el este de China. Pregunta número 12. ¿Qué animal es considerado un símbolo de buena suerte? Respuesta correcta: el dragón. ¿Sabías qué? En la cultura china, el dragón es uno de los símbolos más poderosos y positivos, asociado con buena suerte, prosperidad y protección. En la tradición china, se cree que hay 5 tipos de dragones, cada uno asociado con un aspecto diferente de la naturaleza. Estos incluyen el dragón celestial, el dragón espiritual, el dragón de agua, el dragón terrestre y el dragón de los tesoros. Pregunta número 13. ¿Qué es el Tai Chi? Respuesta correcta: una práctica de ejercicios. ¿Sabías que el Tai Chi tiene sus raíces en las artes marciales chinas tradicionales y se cree que fue desarrollado en el siglo XIII por Chen Guantin, un maestro de artes marciales y médico de la dinastía Chen? Aunque el Tai Chi moderno se popularizó en el siglo XX, su práctica y desarrollo han evolucionado a lo largo de los siglos. El Tai Chi se basa en principios de la filosofía taoísta, especialmente el concepto de Yin y Yang, que representa la dualidad y la armonía en el universo. Pregunta número 14. ¿Qué ciudad china es famosa por su moderno horizonte y rascacielos? Respuesta correcta: la ciudad de Shanghái. ¿Sabías que la ciudad fue un importante puerto comercial desde el siglo XIX? En 1842, tras la Primera Guerra del Opio, el Tratado de Nankín abrió Shanghái a los comerciantes extranjeros, convirtiéndola en un próspero centro de comercio internacional. Shanghái es conocida por su impresionante arquitectura moderna. Entre sus rascacielos más famosos se encuentran la Torre Hin Mao, la Torre de Shanghái, el segundo edificio más alto del mundo, y el Centro Financiero Mundial de Shanghái. Pregunta número 15. ¿Cuál es la filosofía china que enfatiza la armonía con la naturaleza? Respuesta correcta: el taoísmo. ¿Sabías que el taoísmo se atribuye tradicionalmente a Laozi, un filósofo que se cree que vivió en el siglo VI a.C.? Su obra más importante es el Tao Te Ching, un texto fundamental del taoísmo que explora el concepto del Tao, o Dao, que se traduce como el camino o la vía. Otro texto clave es el Zhuangzi, escrito por el filósofo Chuang-Tzu, que también es esencial para el taoísmo. El Tao es el principio fundamental del universo en el taoísmo. Se considera la fuerza primordial que fluye a través de todas las cosas y que da forma al cosmos. Pregunta número 16. ¿Cuál es el idioma oficial de China? Respuesta correcta: el mandarín. ¿Sabías que el mandarín es el idioma más hablado del mundo en términos de hablantes nativos? Se estima que más de 900 millones de personas hablan mandarín como lengua materna. El mandarín utiliza caracteres chinos, conocidos como Hanzi.
Estos caracteres no representan fonemas individuales, sino significados. Hay miles de caracteres, pero se utilizan unos 3,000 a 4,000 de manera común. Una característica distintiva del mandarín es su sistema tonal. Pregunta número 17. ¿Qué es el pinyin? Respuesta correcta: un sistema fonético. ¿Sabías que el sistema pinyin fue desarrollado en China en la década de 1950 y se ha convertido en el sistema oficial para la romanización del mandarín? Su propósito es proporcionar una forma estandarizada de representar los sonidos del mandarín utilizando caracteres latinos, facilitando la enseñanza y el aprendizaje del idioma. El pinyin incluye marcas diacríticas para indicar los tonos del mandarín. Pregunta número 18. ¿Cuál es el desierto más grande de China? Respuesta correcta: el desierto de Gobi. ¿Sabías que el desierto de Gobi se extiende a través del norte de China y el sur de Mongolia? Con una superficie de aproximadamente 1.3 millones de kilómetros cuadrados, 500,000 millas cuadradas, es el quinto desierto más grande del mundo. A pesar de su clima inhóspito, el Gobi alberga una sorprendente variedad de vida silvestre. Entre los animales que se pueden encontrar en el desierto están el camello bactriano, el caballo salvaje de Przewalski. Pregunta número 19. ¿Qué significa Hong Kong? Respuesta correcta: el puerto fragante. Hong Kong es uno de los principales centros financieros del mundo. Su bolsa de valores es una de las más importantes a nivel global, y la ciudad es un importante hub para el comercio, la banca y los negocios internacionales. El cantonés es el idioma principal de la mayoría de los residentes de Hong Kong, pero el inglés también es un idioma oficial y se usa ampliamente en el gobierno, los negocios y la educación. El uso del inglés refleja el legado colonial británico de la región. Pregunta número 20. ¿Qué estructura se encuentra en el centro de Pekín y fue utilizada por emperadores? Respuesta correcta: la ciudad prohibida. ¿Sabías que la ciudad prohibida fue la residencia de los emperadores de la dinastía Ming y Qing durante casi 500 años, desde 1420 hasta 1912? Fue el centro del poder imperial en China y el corazón de la política y la cultura durante estos periodos. El nombre Ciudad Prohibida se refiere al hecho de que el acceso al complejo estaba estrictamente restringido a los miembros de la familia imperial, sus sirvientes y eunucos. Los visitantes y el público en general no tenían permiso para entrar. Pregunta número 21. ¿Cuál es el sistema de escritura china? Respuesta correcta: caracteres. ¿Sabías que de los caracteres chinos tienen una historia que se remonta a más de 3,000 años? Los primeros caracteres se usaron durante la dinastía Shang, 1600 a 1046 AC. Y fueron encontrados en inscripciones en huesos de oráculo y en bronceos. Caracteres chinos están compuestos por elementos llamados radicales, que son componentes básicos que a menudo proporcionan pistas sobre el significado del carácter. Hay alrededor de 200 radicales básicos que se combinan para formar caracteres más complejos. Pregunta número 22.
¿Cuál es la plaza más grande del mundo, ubicada en Pekín? Respuesta correcta: Tiananmen. ¿Sabías qué? La plaza de Tiananmen es una de las plazas públicas más grandes del mundo y tiene una gran importancia histórica y política en China. El nombre Tiananmen se traduce como Puerta de la Paz Celestial. La plaza recibe su nombre de la Puerta Tiananmen, que se encuentra al norte de la plaza y que históricamente servía como entrada principal a la ciudad prohibida. La plaza alberga varios monumentos importantes, incluyendo el Monumento a los Héroes del Pueblo, el Gran Salón del Pueblo, el Museo Nacional de China y la Mausoleo de Mao Zedong. Pregunta número 23. ¿Qué famoso filósofo chino escribió el libro de los ritos? Respuesta correcta: Confucio. ¿Sabías que Confucio nació en 551 a.C. en el estado de Lu, en lo que hoy es Shandong, China? Provino de una familia noble empobrecida, y su vida estuvo marcada por su deseo de restaurar los valores morales y el orden social en una época de conflicto y desorden. Las enseñanzas de Confucio se centran en la ética, la moralidad y el buen gobierno. Sus ideas se recopilaron en una serie de textos conocidos como los Analectos, Lunyu, que presentan sus pensamientos sobre la conducta correcta, la justicia y las relaciones humanas. Pregunta número 24. ¿Qué es el Feng Shui? Respuesta correcta: una práctica de armonización de espacios. ¿Sabías que el Feng Shui se basa en varios principios clave, incluyendo la alineación de los elementos con el flujo de energía, la importancia de la disposición espacial y la influencia de los colores y materiales? Uno de los conceptos centrales es el equilibrio de los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. El Feng Shui, que se traduce como viento, Feng, y agua, Shui. Pregunta número 25. ¿Cuántos caracteres hay en chino mandarín? Respuesta correcta: 3.500 caracteres. ¿Sabías que aunque existen más de 50,000 caracteres chinos, solo unos pocos miles son comúnmente utilizados en la vida diaria? Se estima que alrededor de 3,500 a 4,000 caracteres son suficientes para leer la mayoría de los textos contemporáneos. Los caracteres chinos son logográficos, lo que significa que cada carácter representa una palabra o un morfema, unidad de significado, en lugar de un sonido. Esto permite que los caracteres sean leídos y comprendidos independientemente del idioma hablado. Pregunta extra. ¿Qué ciudad china es conocida por sus guerreros de terracota? Respuesta correcta: Oncean. ¿Sabías que los guerreros de terracota fueron descubiertos en 1974 por unos agricultores en la provincia de Shaanxi, China, cerca de la ciudad de Oncean? El hallazgo fue realizado mientras excavaban un pozo de agua y resultó ser una de las tumbas más impresionantes de la historia. Los guerreros fueron creados para acompañar al primer emperador de China, Qin Shi Huang, en el más allá. La idea era que estas figuras ayudaran al emperador en el otro mundo, protegiéndolo y sirviéndolo en su vida después de la muerte. Segunda pregunta extra. ¿En qué año se devolvió a Hong Kong a China por el Reino Unido?
Respuesta correcta 1997. ¿Sabías que Hong Kong fue una colonia británica desde 1842 hasta 1997? Fue cedida a Gran Bretaña después de la Primera Guerra del Opio, y su periodo bajo dominio británico dejó una fuerte influencia en su sistema legal, idioma y cultura. Hong Kong fue devuelto a China bajo el principio de un país, dos sistemas. Esto permitió a Hong Kong mantener un alto grado de autonomía, incluyendo su propio sistema legal y económico, a diferencia del resto de China continental. ¿Quién es el presidente actual de China? Respuesta correcta: el presidente y mandatario Deng Xiaoping. Xi Jinping es hijo de Deng Zongsun, un prominente líder comunista y miembro del Politburó durante la era de Deng Xiaoping. La familia Deng ha tenido una influencia considerable en la política china, y Xi Jinping ha sido descrito como parte de una generación de líderes de la segunda generación de la familia comunista. Xi Jinping ha impulsado una política exterior activa, promoviendo la iniciativa de la Franja y la Ruta, Belt and Road Initiative, que busca expandir la influencia económica y política de China a nivel global a través de inversiones en infraestructura y comercio. Eso es todo por hoy. ¿Cuántas preguntas pudiste responder? Déjanos saber en los comentarios si te gustó este vídeo. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura de Cultura General. ¡Elche!